parte. El día de ayer habíamos quedado, ¿te acuerdas?, en unidades químicas de masa, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a trabajar esta preguntita que es de admisión UNI 2010-1. Me dicen, rapidito chicos, a ver si me ayuda. Marque la alternativa o señale la alternativa que presenta la secuencia correcta después de determinar si la proposición es verdadera o falsa. Las sustancias iónicas tienden a disolverse en solventes polares. Dame un ejemplo de una sustancia iónica, por favor. ¿Quién sería una sustancia iónica, por favor? Rapidito. Abre tu micrófono si deseas. ¿Quién sería una sustancia iónica? Una de las mejores maneras de poder llegar a una conclusión es que tú puedas conocer algunos ejemplos prácticos. Por ejemplo, una sustancia iónica típica sería la sal, el cloruro de sodio. Y una sustancia polar típica sería, por ejemplo, el agua. Entonces, pregúntate, ¿la sal se disuelve en agua, sí o no? Sí. Sí, la sal se disuelve en agua. Entonces, te dicen, las sustancias iónicas tienden a disolverse en solventes polares. ¿Verdadero o falso? ¿Qué tú dices? ¿Sí o no? Verdadero. Verdadero, correcto. Lo similar disuelve a lo similar. Por ejemplo, lo polar disuelve a lo polar y lo apolar tiende a disolver a lo apolar. ¿Ya? Por ejemplo, ¿el aceite se disuelve en agua, sí o no? Rápido, chicos, ¿el aceite se disuelve en agua, sí o no? No. No, No, no se disuelve en agua. Y te acabo de decir que el agua es polar. Por lo tanto, ¿el aceite de qué tipo debe ser? ¿Polar o apolar? Apolar. Apolar, porque no hay una disolución. Te doy un ejemplito, ¿ya? El agua y la gasolina. A ver, ojalá de repente ustedes lo conozcan. ¿El agua y la gasolina se mezclan, sí o no? no, No se mezclan. Por lo tanto, si el agua es polar, ¿la gasolina de qué tipo debe ser? apolar, apolar. Apolar, correcto. Es una manera práctica de cómo darte cuenta, ¿ya? ¿Qué se puede disolver en qué? Típicamente lo polar se disuelve en lo polar y lo apolar en lo apolar. Y las sustancias iónicas, como la sal, el cloruro de sodio, sí se disuelve en agua. Por ejemplo, ¿ya? Lo siguiente, la solubilidad de un sólido soluble en agua a una temperatura definida es mayor cuando el sólido se encuentra más pulverizado. O sea, eso significa que si yo divido más el sólido se va a disolver más en agua a una temperatura dada. ¿Verdadero o falso? ¿Qué tú dices? ¿Sí o no? Te pongo el caso, ¿ya? Tú quieres prepararte una limonada y siempre te lo digo, te quieres preparar una limonada y le echas azúcar, pero siempre, no sé si te has dado cuenta que en el fondo del recipiente te queda azúcar que no se disuelve y estás ahí girando, dando vueltas y el azúcar queda sin disolver, ¿ya? Te hago la pregunta, ¿ya? A esa temperatura, ¿el azúcar se va a dividir o se va a disolver más, sí o no? No. No, ya no, ya no. O sea, a mí no me importa si el azúcar está más dividida, menos dividida, si está en polvo, a mí no me importa eso, porque a una temperatura dada o la solubilidad de una sustancia no depende de si está más o menos dividida, depende de la temperatura y depende de la naturaleza. Si es que ya a esa temperatura ya no se puede disolver más, ya no puedo seguir intentando porque simplemente ya no se va a seguir disolviendo el azúcar en agua, ¿correcto? Lo que podrías hacer, por ejemplo, si quieres disolver un poco más el azúcar que te ha quedado abajo, ¿qué es lo que podrías hacer? A ver, te creo. ¿Qué podrías hacer? Aumentar la temperatura del agua. Excelente, claro, aumentar la temperatura del agua, de repente agregarle agua caliente, ¿no? Y si le agregas agua caliente vas a lograr que el azúcar que no estaba disuelta se disuelva un poco más. Entonces dice, la solubilidad de un sólido soluble en agua a una temperatura ya definida es mayor cuando el sólido se encuentra más pulverizado. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o Verdadero. falso? Falso. Ah, Verdadero. oye, ¿cómo verdadero? Si te estoy explicando que ya la temperatura dada a mí no me importa más que se vaya a disolver si es que lo divido más, va a ser definido únicamente por la temperatura. En el siguiente caso, te dice, mira, la solubilidad de un gas en un líquido aumenta al aumentar la temperatura. Si tú incrementas la temperatura, el gas se disuelve más o el gas
se disuelve menos. Te hago la pregunta, ¿dónde viven mejor los peces? ¿En agua fría o en agua caliente? Por lo menos en Perú, En agua fría, en agua fría. en agua fría. ¿Y por qué crees tú que los peces viven mejor en agua fría? Una particularidad del litoral peruano es que las aguas son bastante frías y tenemos muchísima riqueza ictiológica, o sea, tenemos muchos peces. Y eso se debe, una de las razones es a que la temperatura del agua es muy baja. Y si la temperatura del agua es baja, significa que hay mayor proporción de oxígeno disuelto, ¿correcto? En cambio, si tú incrementas la temperatura, el oxígeno, en vez de disolverse mejor, pierde su capacidad de solubilidad. Por lo tanto, vas a tener que los peces, al tener menor cantidad de oxígeno, ya no van a poder sostener la vida. Normalmente no, siempre los gases se disuelven mejor a baja temperatura, ya en agua, que cuando está a alta temperatura. Entonces te dice que acá, mira, la solubilidad de un gas en un líquido aumenta al aumentar la temperatura. ¿Qué marcas acá? ¿Verdadero o falso? Al ojo. Oye, te lo acabo de explicar. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, claro. Un gas no se disuelve mejor a mayor temperatura. Un gas más bien pierde solubilidad si tú incrementas la temperatura. Te pongo otro caso si quieres. ¿Dónde se genera mayor espuma en las gaseosas? ¿Cuando la gaseosa está a temperatura ambiente o cuando la gaseosa está helada? ¿Dónde es que observas mayor espuma, mayor gas en la gaseosa? Cuando está helada. Cuando está helada. No, más bien por el contrario. Cuando la gaseosa está a temperatura ambiente, tú vas a observar mayor gas. Y es más, cuando la temperatura está cuando la gaseosa está a temperatura ambiente, si tú pruebas la gaseosa, te va a provocar mayor cantidad de eructos. ¿Por qué razón? Porque a mayor temperatura el gas se disuelve menos y por lo tanto ese gas tú lo vas a tener que en un momento expulsar. Y más bien por el contrario, cuando se encuentra a bajas temperaturas, el gas se disuelve más. Y por eso cuando tú pruebas la gaseosa helada, te empieza a doler la garganta o sientes que te pica la garganta. ¿Te ha pasado, cierto? ¿Y por qué te pasa? Porque como el gas está disuelto y es gas carbónico, forma ácido carbónico que hasta cierto punto empieza a irritar tu garganta. Los gases se disuelven mejor a bajas temperaturas y no se disuelven bien a altas temperaturas. Entonces, ¿qué vas a marcar como alternativa aquí? ¿Qué marcas como alternativa? La C. La letra C. Sería verdadero, falso, falso. Alternativa de respuesta, la letra C. ¿De acuerdo? Continuemos. Siguiente pregunta. Nos dice, ¿qué se puede qué puede afirmarse acerca del estado fundamental o basal del ion vanadio con carga +3? Ya. Acá hay un tema, ¿ya? Y posiblemente este es un error del solucionario del examen de admisión, porque acá debieron habernos dado un dato adicional, ¿ya? ¿Y cuál es el dato adicional? Me debieron haber dado el número atómico del vanadio, ¿ya? Si tienes una tabla periódica, ¿cuál es el número atómico del vanadio? ¿Alguien me puede ayudar con eso? ¿Cuál es el número atómico del vanadio? ¿Puedes verificarlo? Te creo, ¿ah? 23. Perfecto. Z es igual a 23, ¿ya? Así que esto debería haber sido dato en el examen de admisión. Posiblemente un error en el solucionario no lo ha colocado, pero sí debería estar. O en todo caso, debió haber estado un numerito acá que diga 23, para que el problema esté completo. Y con esto tú ya puedes empezar a hacer tu trabajo. ¿Cuál es tu trabajo? Verificar cuál es la cantidad de electrones apareados o desapareados que va a tener el vanadio. ¿Y cómo lo haces esto? Lo haces a partir de su configuración electrónica, vanadio 23, ¿ya? Su configuración electrónica, ¿cuál sería? A ver, ayúdame. ¿Qué gas noble escogerías tú para hacer esto? Argón. Excelente, muy bien. Esa voz yo la conozco, esa voz ha sido la voz de Diego, ¿cierto? ¿No? Y mira, te voy a dar esto, eso es una, como diría Mazoto, esta es una pepita de oro, ¿ya? Te voy a dar la forma en cómo tú vas a hacer la configuración electrónica recontra, recontra rápido, ¿ya? Veamos acá. Mira, esto me lo voy a llevar por acá, tiki tiki, y acá lo voy a poner. Mira, con esto tú haces la configuración electrónica, ¿ya?
¿Por qué Diego nos dijo el argón? Porque si tú ves aquí, el argón tiene el número atómico 18 y es el que más se acerca a 23. Entonces, después del argón, ¿quién continúa en la configuración electrónica? Ayúdame, mientras voy haciendo esto. Krypton, Krypton. No, 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 ya sé que el criptón, pero luego del argón, ¿qué término colocas? Ah, 18. Ya Ah, no, colocas 18. 4S2, 4S2, 4S2. Excelente, 4s2. Entonces por acá colocas 4s2 y tienes 18 más 2, 20 electrones. Y luego, ¿quién continúa? A ver, ayuda. Porque ya 20, 3 pusimos de, 4s2. 3 de 3 de 3. 10. 3 de 10? No. 3 de 3. Bueno, 3 de 3. 3 de 3. Claro, 3 de 3 porque con esto ya completo los 23 electrones. ¿Ya? Pero, profe, ahí no dice que es 23. Ahí dice que es vanadio 23 con carga más 3. Ah, entonces mira, tú vas a colocar aquí vanadio 23 con carga más 3 y lo voy a volver a repetir, ¿ya? Para que veas cuál es el error común que comete el alumno en este tipo de ejercicios, ¿ya? Vanadio 23 con carga más 3. Y esto de acá, ¿qué significado tiene la carga más 3, ¿ya? Mientras yo voy terminando esto, ¿ya? ¿Qué significado tiene la carga más 3? ¿Que ganó o perdió electrones? Perdió. Perdió electrones. ¿Cuántos electrones ha perdido? 3. 3. 3 electrones. Entonces, ¿cómo ha perdido 3 electrones? El alumno, ya el alumno que no ha estudiado en Unidemia, el alumno que no está bien preparado, lo que hace dice, ah, como pierde 3 electrones y acá veo 3 electrones, chin, 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 se me van estos 3 electrones. No, 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 no. Siempre los electrones se van primero del nivel más externo, o sea, en este caso se van a ir del cuarto nivel. Por lo tanto, tu configuración electrónica debería ser esta. Mira, voy a colocarlo acá, voy a colocar 4S por mientras. Por acá voy a colocar 3D. Quiero que me digas, D como máximo, ¿cuántos electrones acepta? 10. 10. Por lo tanto, debe tener 1, 2, 3, 4 y 5 orbitales. ¿Ya? Y mira, acá yo tengo 2 electrones, que los voy a colocar preliminarmente acá. Mira, 1 y 2 electrones. Y acá yo tengo 3 electrones, que sería 1, 2 y 3 electrones. Pero esta carga más 3, ¿qué significa? ¿Que ganó o perdió electrones? Y perdió electrones. Perdió. ¿Cuántos electrones ha perdido Papalito? ¿Cuántos ha perdido? 3. 3. Por 3. lo tanto, le voy a borrar 3 electrones. De acá, mira, de acá yo voy a borrar 2 electrones y de acá borro a este electrón. ¿De acuerdo? Esa debería ser la configuración correcta. ¿Ya? ¿Y qué es lo que puedes afirmar? ¿Todos los electrones están apareados o encuentras electrones desapareados? Desapareados. Hay electrones desapareados. Entonces, cuando hay electrones desapareados, basta que tú encuentres a un electrón desapareado. Uy, ahora cómo salgo de acá. Y ya no quiero, ya no lo quiero a esto. Qué raro. Ah, ya. Como tengo electrones desapareados, quiero poner, uy, no, espera, voy a poner esto de acá, me lo voy a llevar un toque hacia este lado, porque quiero que veas otra cosa adicional. Cuando yo tengo electrones desapareados, se dice que la sustancia, ¿ya? Que la sustancia es paramagnética. Y cuando todos los electrones están apareados, se dice que la sustancia es diamagnética, ¿ya? Entonces, si tú tienes esto, ¿ya? ¿Qué podrías afirmar? ¿Que la sustancia es paramagnética o diamagnética? ¿Qué vas a afirmar? ¿Para o dia? Diamagnética. No, papá, es paramagnética. Basta que tenga un electrón desapareado, ya es paramagnética. Si todos sus electrones están apareados, es diamagnética, ¿de acuerdo? Entonces, de acuerdo a esto, ¿cuál sería la alternativa que tú marcarías como respuesta? La C. La letra C. A ver, veamos. ¿Qué me dice la letra C? Hay 2 electrones no apareados, ¿sí? Porque el ion es paramagnético. Perfecto. Tu alternativa de respuesta entonces sería la letra C. Ahora, te quiero mostrar algo para que te va a ayudar a entender este concepto. ¿Ya? Lo vemos acá. Paramagnético y diamagnético. ¿Qué tiene que ver con paramagnético y diamagnético? Esto es común en exámenes de admisión uni. Ya un alumno uni esto se lo debe conocer. ¿Ya? Y esto de acá tenlo presente. Mira, aquí, muchachos, tú tienes aquí a esta sustancia, todos pueden ver esta sustancia, es más, voy a agrandarlo más para que lo puedas ver.
Todos ven aquí la imagen, ven en la balancita, la primera balanza está alineada, ¿cierto? ¿Te das cuenta que está alineada? ¿Sí? Sí, ¿Qué ha profesor. pasado aquí con la balanza? ¿Ya? Esta sustancia ha sido atraída por este imán. Cuando es atraído por un imán, la sustancia es paramagnética. Mira, él ha sido atraído por el imán. Acá está la sustancia. La sustancia que está aquí adentro es paramagnética. ¿Y aquí qué es lo que pasó? ¿Está siendo atraída o está siendo repelida por el imán? En esta parte. Aquí, a la derecha. ¿Qué está haciendo? ¿Atraída o repelida? Acá, papá. Aquí me refiero. Ahí. Está siendo repelida, porque mira que la balanza está subiendo, ¿no? Entonces, cuando la sustancia es atraída es paramagnética y cuando es repelida es diamagnética. ¿Qué me puedes afirmar tú de esta sustancia que está acá, aquí? ¿Qué me puedes afirmar? ¿Que tiene electrones desapareados o todos están apareados? ¿Qué tiene electrones desapareados? Que tiene electrones desapareados. ¿Y por qué tiene electrones desapareados? Porque la sustancia es paramagnética. Y si es paramagnética, tiene electrones desapareados y es atraída por el imán. ¿Ya? En cambio, ¿qué me puedes decir de esta sustancia? ¿Cómo están todos sus electrones sin excepción? Apareados. Apareados, porque es diamagnética y es repelida por el campo magnético. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería tu respuesta alternativa, la letra C. ¿Ya? Continuemos. Esto, a ver, esto lo estudiamos el día de ayer, ¿te acuerdas? Te dije que te iba a compartir los grupos funcionales y espero que te hayas acordado, porque mira, 2011 viene en UNI, si es que algo viene en química orgánica son grupos funcionales, así que eso te lo tienes que saber, y si no, repasémoslo. Este grupito de acá, antes de ver lo que nos están preguntando, si tú tienes carbono, oxígeno, hidrógeno, esto de acá se conoce con el nombre de aldehído, te lo tienes que memorizar, ¿ya? Si tú tienes carbono, oxígeno entre dos grupos funcionales, este señor se llama cetona, ¿ya? Si tú tienes COOH, que este es el más común de todos, esto es el ácido carboxílico, ¿ya? Ácido carboxílico. COOR, ¿ya? Esto se conoce con el nombre de éster, ¿ya? Los ésteres son los responsables de darle el olor característico a las flores y a los frutos. Si tú sientes, por ejemplo, un olor característico a flor y fruto en alguna bebida o en algún dulce, posiblemente es un éster, ¿ya? Si es que tú te estás tomando un jugo de naranja instantáneo y dices, oye, qué rico está mi jugo de naranja natural, recontrafalso, ¿ya? Es una simulación del olor y el sabor que se hace con un éster, que simula bien el olor y el sabor de flores y frutos. Y este señor que acá tienes, oxígeno entre dos, se conoce con el nombre de éter, ¿ya? A estos grupos funcionales los tienes que memorizar. ¿Qué te pide la pregunta? Mira, te pide qué es un éter o cuál de ellos es un éter. ¿Qué vas a marcar como respuesta? La C. La letra C. Perfecto. Eso es lo que vas a marcar como respuesta. Como te das cuenta, es solamente ver y marcar. Pero para ver y marcar, debes tener claro quién es quién. O sea, no hay otra cosa. En química, por lo general, es eso. Veo y marco. ¿Ya? Es recontra sencillo. Continuemos, chicos. Siguiente pregunta. Ajá. Las sustancias poseen propiedades y sufren cambios físicos y químicos. Al respecto, ya, mucho cuidado, chicos, ¿ya? Una propiedad es una cualidad de la materia, ¿ya? Mucho cuidado, porque a veces UNI te pone este tipo de ejercicios para que el alumno caiga. Una propiedad es una cualidad de la materia, una particularidad de la materia. En cambio, un fenómeno es un cambio, lo que le ocurre a la materia, ¿ya? Si yo, por ejemplo, te hablo de dilatar un metal, ¿cómo se dilata un metal? Calientas un metal y cuando el metal se calienta y luego se enfría, regresa a su volumen inicial. Tú sabes que cuando se dilata un metal, el metal se expande y luego si recupera la temperatura, el metal se contrae. ¿Ahí qué ha habido? Ha habido un cambio, un fenómeno. Pero ¿qué tipo de fenómeno será eso, muchachos? ¿Un fenómeno físico o un fenómeno químico? ¿Qué dices tú?
¿Físico o químico? La dilatación del metal. Pregúntate, ¿el metal dejó de ser metal o sigue siendo metal? Sigue Sería siendo cambio metal. físico. Claro, sigue siendo metal. Excelente, Maffer. Es un cambio físico, ¿correcto? Porque el metal no dejó de ser metal, es un cambio físico. En cambio, si yo quemo una hoja de papel, ahí también está ocurriendo un cambio, ¿cierto? Pero una vez que yo quemo la hoja de papel, ¿puedo recuperar mi hoja de papel? ¿Sí o no? No, ahí No, sería un cambio No, no químico. puedo. Por lo tanto, ¿qué tipo de cambio ocurre ahí? ¿Un cambio? químico. Químico. Un cambio químico. Ese es un cambio, algo que le está ocurriendo a la materia, ¿de acuerdo? Ahora, te pregunto, el ácido muriático es corrosivo. ¿Qué te estoy dando? Te estoy dando una particularidad de ese ácido muriático. Por lo tanto, ¿qué cosa es? ¿Es un cambio? ¿Es un fenómeno o es una propiedad? Es una propiedad. Es una propiedad. Si te estoy diciendo que es corrosivo, ¿ya? ¿Qué tipo de propiedad sería? ¿Una propiedad física o una propiedad química? Química. Todo aquello que tiene nombre raro, ¿ya? Es propiedad química, ¿ya? Oxidabilidad, corrosividad, basicidad, acidez, esos son cambios químicos, propiedades químicas. En cambio, una propiedad física son más fáciles de entender. Por ejemplo, la dureza. ¿Quién es el cuerpo natural más duro que existe? ¿O cuál es el cuerpo natural más duro que existe? Natural. Tú te lo sabes de memoria. Cuerpo natural más duro que existe. Vamos, Jean-Pierre, tú querías participar. Cuerpo natural más duro que existe. Empieza con dia y termina con mante. Diamante. Diamante. Diamante, perfecto. El cuerpo natural más duro que existe es el diamante. Y el diamante lo que puede hacer es generar rayaduras sobre otro cuerpo. Por eso es el cuerpo natural más duro. Esa propiedad es una propiedad física, porque yo la puedo medir sin que la materia deje de ser lo que era originalmente. En cambio, yo solamente puedo saber que el ácido es corrosivo si es que él actúa y provoca un cambio químico sobre la materia. Así yo puedo reconocer un cambio de una propiedad y si es físico o es químico. Ahora, algo que siempre viene en admisión, siempre, 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 es propiedades extensivas y propiedades intensivas. Acuérdate, es casi una fija que te van a preguntar acerca de propiedades extensivas o propiedades intensivas en el examen de admisión UNI. Pero para eso estamos aquí preparados y vas a entender cuál es la diferencia entre una propiedad extensiva y una propiedad intensiva. Una propiedad extensiva se puede sumar, ¿ya? Una propiedad intensiva no se puede sumar, ¿ya? Una propiedad, ajá, acá está, lo pongo acá. Mira, propiedades. Una propiedad extensiva depende de la cantidad de materia. Más materia, más masa, menos masa. Por lo tanto, la masa es una propiedad extensiva. Más materia, más volumen. Menos materia, menos volumen. Por lo tanto, el volumen, ¿qué tipo de propiedad es, muchachos? ¿Extensiva o intensiva? Extensiva. ¿Ah? Extensiva. Extensiva, claro, porque yo aumento la cantidad de materia y aumento el volumen. Disminuyo la cantidad de materia, disminuye el volumen. Por lo tanto, es una propiedad extensiva. Depende de la cantidad de materia. El agua, ¿a qué temperatura hierve? Temperatura de ebullición normal del agua. Vamos, Juan A Piero. 100, a 100 A grados Celsius. 100 grados centígrados. No me importa si yo tengo mucha agua o poquita agua. El agua siempre va a hervir a qué temperatura? A 100. A 100 grados Celsius, a nivel del mar, ¿ya? A nivel del mar. Por lo tanto, si no me importa a mí cuánta agua tengo, mucha o poca agua, y siempre va a hervir a 100 grados Celsius, la temperatura de ebullición del agua, ¿qué tipo de propiedad es? ¿Extensiva o intensiva? Intensiva. Intensiva, porque no depende de la cantidad de materia. Maffer, con seguridad. Intensiva, sí a la mala, ¿sí? Intensiva, porque no depende de la cantidad de materia. Las propiedades extensivas se pueden sumar. 10 gramos más 10 gramos, ¿cuánto es? 20 gramos. 20 20 gramos, gramos. ¿no? 2 litros más 3 litros, ¿cuánto es? 5 litros. 5 Sí. litros. Puedo sumar masa, puedo sumar volúmenes, ¿ya? ¿Por qué? Porque son propiedades extensivas. Las propiedades extensivas se suman, las propiedades intensivas no se suman. Si yo tengo agua que hierve a 100 grados y tengo otra agua que hierve a 100 grados, ¿no? Si yo sumo ambos, ¿hervirán a 200 grados?
¿Eso va a pasar? No. No. No va a pasar. Las propiedades intensivas no son aditivas, no se pueden sumar, ¿ya? Las propiedades extensivas no permiten identificar a las sustancias, pero las intensivas sí. Si yo te digo, tengo un líquido incoloro, mira, escucha, tengo un líquido incoloro de densidad 1 gramo por mililitro y hierve a 100 grados Celsius. ¿De quién estoy hablando? Del agua. El agua. ¿Qué te acabo de dar? 3 propiedades intensivas: el color, la densidad y la temperatura de ebullición. Con esas 3 propiedades intensivas, tú has logrado identificar a las sustancias. Las propiedades intensivas permiten identificar a las sustancias. Y 2 puntos muy importantes. Toda propiedad química es intensiva, a la mala, cerrado. Toda propiedad química es intensiva. Corrosividad, acidez, basicidad, neutralización, esas son propiedades intensivas y son propiedades químicas, ¿de acuerdo? Y siempre la relación de 2 propiedades extensivas te va a dar una propiedad intensiva, ¿ya? Entonces, con lo que te acabo de decir, resolvamos este ejercicio de admisión. La temperatura de un sólido es una propiedad extensiva, ¿verdadero o falso? Vamos, rapidito, ayúdame. Temperatura, Falso. propiedad extensiva, Falso. falso. El volumen de un líquido es una propiedad intensiva, ¿verdadero o falso? Falso. Falso, porque el volumen tú lo puedes sumar, es una propiedad extensiva. Al freír un huevo en aceite ocurre un cambio químico, ¿verdadero o falso? Falso. Falso. La erosión de las rocas, ¿sabes lo que es la erosión, no? Pasa el agua a través de las rocas, pasa el aire a través de las rocas y empieza a generar por ello surcos, lo va pulverizando. La erosión es un fenómeno físico. Pregúntate, ¿la roca deja de ser roca? No. No. Sigue No. siendo Por lo roca. tanto, ¿qué tipo de fenómeno es? Físico. Físico. Entonces, esto no es correcto. La disolución de la sal de cocina en agua es un cambio químico. Pregúntate, cuando yo disuelvo sal en agua, y eso lo vimos ayer, cuando tú disuelves sal en agua, ¿la sal deja de ser sal y el agua deja de ser agua? No. No, la sal sigue siendo sal y el agua sigue siendo agua. Es un cambio físico. ¿Y cómo lo reconoces? Porque si tú evaporas toda el agua, ¿quién te queda al fondo del recipiente? La sal. Las, Sal. Por lo tanto, no es un cambio químico, es un cambio físico. Y he dejado pasar esto porque lo que tú me acabas de decir es el mismo error que cometieron casi todos los alumnos en esta pregunta, ¿ya? Al freír un huevo en aceite ocurre un cambio químico. Y el alumno pensó, si yo frío un huevo en aceite, ¿el huevo deja de ser huevo? Entonces me dijeron, no, sigue siendo huevo, es un huevo frito. Y no, papá, ahí se ha ocurrido un cambio químico, porque el huevo cambió sus características, cambió su color, cambió su sabor, cambió su olor, ¿no? Entonces, si cambió todo eso en el huevo, al freír un huevo, ¿qué tipo de cambio es? ¿Físico o químico? Químico. Químico. Químico, pues papá lindo. Entonces, todos los alumnos no unidemia fallaron en esta pregunta. Y esta pregunta, así como tú la ves, ha venido varias veces en admisión. Ha venido hasta 2 veces con el tema del huevo, ¿ya? Y ha venido hasta una vez con la carne. Te dicen, oye, frío la carne en una sartén. Ha ocurrido un cambio químico. Todos marcan falso. Porque la carne sigue siendo carne, solamente que ahora es carne frita. Oye, no seas malo, pues. Pregunta, si yo frío la carne en una sartén, ¿qué tipo de cambio le está ocurriendo a la carne? ¿Físico o químico? Químico. 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 Porque le está cambiando el olor, le está cambiando el sabor, le está cambiando el color, cambian sus características químicas. Entonces, esto es clásico de admisión y justo lo quise pasar así porque ese es el error que cometió el alumno en admisión y tú no lo vas a cometer y materia siempre viene en admisión. ¿Ya? Continuemos, chicos. Siguiente pregunta. En la siguiente pregunta, uy, nos quedan 9 minutos, no importa, veamos cuánto podemos avanzar en esos 9 minutos. Dice, se mezcla una solución de ácido sulfúrico, ¿ya? Tienes al 15% en masa, de densidad 1,25 gramos por mililitro, con 15 mililitros de ácido sulfúrico 3 molar para obtener 80 mililitros de una nueva solución. Determine la molaridad de la solución, ya. Lo que yo voy a observar aquí, y esto lo vimos el día de ayer, si te acuerdas. Si no te acuerdas, tienes que revisar el video durante la semana, ¿ya? Esto son mezclas de soluciones.
¿ya? Mezcla de soluciones. Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? Yo voy a tener una solución 1 que la voy a mezclar con una solución 2 para obtener una solución final, ¿ya? Tu solución 1 es una solución de ácido sulfúrico que está al 15% en masa, que tiene una densidad de 1,25 gramos por mililitro, y te dije, el alumno Unidemia se sabe de memoria cuál es el peso fórmula de él, te lo dije ayer, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el peso fórmula de él? ¿Cuánto vale su peso fórmula? Te lo dije que tenías que memorizarte, ¿ya? Ah, Entonces, 98. excelente, 98, muy bien, te acuerdas, tienes muy buena memoria. Entonces, ya tienes el peso fórmula de él. Luego te dicen que se mezcla con 15 mililitros del mismo ácido, ácido sulfúrico, cuya concentración molar es 3 molar y son 15 mililitros de él. Pero mira, tú mezclaste, quiero que razones, tú mezclaste un cierto volumen de él con 15 mililitros de él para obtener 80 mililitros de la nueva solución, ¿ya? Un alumno común y silvestre, un alumno no Unidemia, dice, me faltan datos, porque me falta el volumen de él. Pregunta, ¿puede deducir el volumen de esta solución? ¿Sí o no? Sí, Sí. ¿Cuánto vale el volumen de esa solución? Te recontra creo. 16. 16. 16. Espera, ¿cuál? El volumen de esta solución, de la primera, la solución 1. No Y era dice que cuando mezclas multiplicándole igual. ambas, obtienes 80 mililitros. Y de él vale 15 mililitros. Ya, 80, sí. ¿Cuánto es el volumen 15. de él? ¿De H2CO4? Del primero, de la solución 1. 15, 15. No. El volumen de esta solución, y ayúdame si estoy mal, va a ser de 65 mililitros. ¿Por qué? Porque este volumen 1 con este volumen 2 me tienen que dar ¿cuánto? Los 80. Los 80 mililitros, claro. O sea, mezclé este volumen con este volumen y me va a resultar una nueva solución, 80 mililitros. Entonces, el alumno que dio el examen en Uni, por lo general se perdió y dijo, oye, profe, faltó datos, creo que había problemas en el examen, no estaba bien. No, pues sí está bien, solamente que lo que ocurre es que no dedujiste que si él, de la solución de acá, estás utilizando 15 mililitros, la otra debe ser 65 mililitros para que juntos te dé 80 mililitros. Entonces, ¿cómo vas a llegar tú a la respuesta? Lo voy a poner acá, ¿ya? La molaridad de una mezcla, la molaridad de una mezcla sería la molaridad 1 por el volumen 1 más la molaridad 2 por el volumen 2 dividido entre el volumen 1 más el volumen 2. Pregunta, ¿los volúmenes los tengo, sí o no? Sí. Sí. Sí, sí los tengo. La molaridad de esta solución es 3 molar, pero la molaridad de esta solución no la tengo exactamente. Pero te pregunto, ¿la puedo calcular o no la puedo calcular? Sí. Sí, y vimos esta fórmula el día de ayer, ¿te acuerdas? ¿Sí? Peso fórmula absoluto. Y si no te acuerdas, tienes que repasarla, ¿ya? 10 veces la densidad de la solución por el porcentaje en masa del soluto dividido entre el peso fórmula del soluto. Entonces calculemos la molaridad acá. Diremos, la molaridad será 10 veces. ¿Cuánto vale la densidad? 1,25. Multiplicado por el porcentaje en peso. ¿Cuánto vale el porcentaje en peso? 15%. Y dividido entre el peso fórmula. ¿Cuánto vale el peso fórmula? 98. Un alumno común y silvestre va a perder tiempo en calcularlo, pero como tú eres un alumno Unidemia, te lo sabes de memoria. 98. Directo, ¿ya? Entonces, calcula, por favor, dame el número. ¿Cuánto sale acá? 0,02. 0,02 molar. Excelente. ¿Sale exacto, Diego? No sale decimal. Ya, Sale. veamos, 0,02, ¿ya? Entonces, tú tienes la molaridad inicial y el volumen 1. Tienes la molaridad y el volumen. Y lo tienes que dividir entre el volumen total. Y lo vimos el día de ayer. ¿Necesitas estos mililitros convertirlos en litros? ¿Necesitas el mililitro convertirlo en litro? Oye, ¿no te acuerdas lo que hicimos ayer? No. ¿Por qué? Porque a la larga los vas a terminar eliminando. Y veamos si es cierto o no. Mira, la molaridad de la mezcla, ¿a qué es igual? Molaridad 1. ¿Cuánto vale la molaridad 1? 0,02 molar. ¿Cuánto vale el volumen 1? 65 mililitros.
más la molaridad 2. ¿Cuánto vale? 3 molar por el volumen 2, que es 15 mililitros. Y todo esto dividido entre el volumen final, que es ¿cuánto? 80 mililitros. Pequeños, ¿qué va a ocurrir mililitro con mililitro y mililitro? Se va, ¿cierto? Y por lo tanto, calculando, vas a hallar la molaridad de la mezcla. ¿Cuánto te sale todo esto? ¿Opera? Opera rápido. Sale 0,03. 0,03. Sí. A ver. 0,02 por 65, salvo que me hayan dado mal los datos, ¿ya? Más 45, igual dividido entre 80. Y esto sale 0 a... Arriba está mal, Oh, profe. Arriba debería ser 1,91. este número de acá, 1,91, el En primero, lugar dice, de, no, en lugar de 0,02, sí. acá es 1,91. Ajá. Ah, mira, ese error no lo puede... Acá comételo, ¿ya? Pero en el examen de admisión no lo cometas, 1,91. Por lo tanto, si este es 1,91, acá debe ser 1,91. ¿Ya? A ver. Y con ese 1,91, ¿cuánto va saliendo? A ver, sería 1,91 por 65 más 45 igual, y esto dividido entre 80. ¿Ya? ¿Y cuándo te sale? ¿Cuánto sale? A mí ya me salió, pero al final yo no voy a dar el examen. Quien va a dar el examen eres tú. 2,12. Excelente, sale 2,12 molar, ¿correcto? No es que yo sea malo, ¿ah? Tú eres el que vas a dar el examen, yo ya me sé la respuesta, ¿ya? Entonces, 2,12 mol por litro. Y esta sería tu respuesta, alternativa, la letra